noches, profesor Jair y compañeros. Mi nombre es John Edson Barreto Bernal, estudiante de segundo semestre de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío a distancia. En la noche de hoy abordaremos un tema que es la información. Además, conoceremos el elemento que une la bibliotecología, la archivística y la documentación. También daré mi opinión acerca de las asignaturas de otras universidades que me llamaron la atención y también asignaturas las cuales me gustaría ver presencial para hacer prácticas y talleres. Comenzaremos con la información. La información es la necesidad del hombre para prepararse acerca de un tema o alguna respuesta que quiere dar al usuario. También tenemos que tener en cuenta las características de la información. Las características debe tener exactitud, objetividad, validez, que sea completa, que tenga continuidad, además que tenga optimización y que se pueda comparar con otras informaciones. Estas 7 características son las que conforman y debe tener una información. Debemos tener en cuenta y claro que la información no es sinónimo del conocimiento. La información hace parte del conocimiento. Es decir, para llegar al punto del conocimiento debemos tener la información. La información es saber, pensar. Previo a esto debemos aprender a pensar, es decir, lo que queremos indagar tenemos que tener un previo conocimiento para enfocarnos a lo que queremos llegar, al punto final y poder decir qué es el conocimiento. También debemos tener la capacidad de analizar. Para poder llegar al conocimiento debemos que tener la capacidad de analizar con el fin de que todo lo que nos llegue lo podamos administrar. También debemos seleccionar la información. Selección de información. Toda la información viene con unos datos, la cual nos permite aumentar y conocer más acerca de la información, de responder las dudas que tengamos de nuestro proyecto para adquirir la información, para tener la información. También debemos depurarla con el fin de coger la información que nos sirva y la que no nos sirva, la que tenga validez, una de las características de la información, y que nos sirva para seguir desarrollando el punto hasta llegar a transmitirla al usuario, para que tenga conocimiento de lo que queremos darle a entender. Todas estas 5 características
del conocimiento nos dan como resultado estas características son del conocimiento, nos llevan al punto donde vamos a apreciar con más exactitud lo que queremos saber. No toda la información se encuentra en el Internet. Ya sabemos que para los investigadores o las personas que queremos aclarar un tema, podemos acercarnos a las unidades de información, bibliotecas, centros de información, museos, bases de datos, todo esto con el fin de adquirir más información y recopilar los datos para poderlo transmitir al usuario. También debemos tener en cuenta los elementos de la comunicación. En este caso es muy esencial para poder llegar al público. Es decir, elementos de la comunicación. Tenemos como elementos el emisor, y el receptor. También un elemento esencial en este canal de comunicación es el mensaje. El mensaje es la información que el emisor le quiere entregar al receptor. Debemos tener en cuenta canal y código. Que hacen parte de nuestros elementos de la comunicación. Ahora, nuestro otro punto a tratar es el elemento que une la bibliotecología, la archivística y la documentación. Bibliotecología.
La bibliotecología hace parte de la información, es decir, esto nos permite el estudio de la bibliotecología. Las bibliotecas son las unidades de información que existen hace más de 4000 años antes de Cristo. Todo comenzó con la expresión o comunicación de gestos. La comunicación entre los habitantes primitivos era por medio de señas y gestos. Luego llegó la escritura. Símbolos, imágenes, y representaciones gráficas. Posterior a ello, llegó la escritura en el papel. Esto lo hacían en rocas y en cuevas, con pigmentos de plantas. Luego llegó la escritura y fueron desarrollando los símbolos, las imágenes y las representaciones gráficas en texto. Cuando vieron que podían representar un árbol, ya no hacían tan solo la figura, sino escribían árbol. Con ello fueron desarrollando y llegando al papel. Antes de ello, al papiro. Luego al pergamino. Y posterior al papel. Todo esto fue desarrollándose hasta que llegó la imprenta. Además, el papel nos ayudaba a hacer escritos de las personas que conocían cómo desarrollar una escritura. Es decir, esos son los documentos que son más antiguos. También con ello ya vino la imprenta, que ayudó a que estos escritos o manuscritos fueran procediendo más rápido e incrementando la publicidad de los documentos. Con la imprenta se generaron ya libros, los cuales vieron la necesidad de empezar a conservar y a almacenar. Es así como empezaron a nacer las bibliotecas. Una de las bibliotecas más representativas es la Biblioteca de Alejandría. Allí se guardaban todos los manuscritos de los faraones, ya que esta biblioteca pertenecía a Egipto. Es así como podemos ver el desarrollo de las bibliotecas y podemos encontrar la bibliotecología como estudio
de estos centros de documentación e información. También encontramos la archivística. También encontramos la archivística, que es un procedimiento práctico para la conservación. La archivística es un procedimiento práctico que nos permite organizar documentos ya sea de un fondo acumulado o acervo documental. En ellos también influye su entorno, que es el lugar, edificio donde se van a conservar los documentos. Donde van a quedar los documentos guardados. Es decir, la archivística es un estudio que encierra los problemas que se tienen acerca de la historia para el conocimiento. Entendemos que la archivística viene de tiempos remotos, más o menos entre 4000 y 5000 años antes de Cristo. Todo comienza cuando se empieza a escribir en tablillas con el fin de llevar y guardar los documentos contables. Y los administrativos de la nobleza. Luego llegó el papiro, pergamino y el papel. Con todo esto se llegó a buscar cómo conservar los documentos, cómo organizar fondos, acervos, cómo mantener un entorno adecuado para que estos documentos se conservaran. Y además de ellos, los manuscritos. También veremos la documentación. La documentación es lo último de una comunicación. Documentación. Hace parte del último proceso de la comunicación, es decir, es una fuente primaria de la información. ¿Esto a qué lleva? A que en el Renacimiento y parte del siglo XVII
las publicaciones y los periódicos se convirtieran en la documentación de dar información para comenzar a que los documentos se fueran conservando. También podemos ver que la documentación se debía organizar para que posteriormente se pudieran hacer investigaciones y se pudiera conocer qué fue lo que sucedió en el Renacimiento y a principios del siglo XVII con respecto a la historia, para poder tener un conocimiento y la evolución de la tecnología, la ciencia y la cultura así en nuestros siglos. Buenas noches, continuando con nuestro taller, vamos a ver algunas asignaturas de las cuales me gustaría